El CAI Zaragoza sigue preparando el partido ante el Real Madrid, para el que solo faltan 2 días. Abos tiene un ojo puesto en la enfermería, ya que a las bajas fijas de Darren Philippe y Joan Riera se han sumado esta semana las molestias de Paolo Quinteros y Adam Chap. En principio son más importantes las molestias del pívot americano, aunque se ha descartado que sufra una rotura del dedo del pie. El entrenador del CAI se ha mostrado confiado en las posibilidades del equipo caísta, aunque ha elogiado el juego del Real Madrid. Sobre todo intentar parar las penetraciones, pero vamos, es que todo lo que digamos sería una teoría que es muy fácil decirla, pero muy difícil llevarla a la práctica, ¿no? Sobre todo, pues bueno, estar concienciados. Llevamos toda la semana en los entrenamientos hablando de bloqueo de rebote, que cada uno bloquea a su hombre, pero sabemos que muchas veces cuando un jugador ya te divide, fuerza las ayudas y a partir de ahí tiros exteriores y te cogen descontrolado y es muy difícil, ¿no? Además de la necesidad de mostrar un baloncesto más efectivo que en Bilbao, Abos sabe de la importancia de la afición en el Príncipe Felipe. En partidos determinados que cuando hemos tenido problemas o cuando nos hemos visto un poco agobiados físicamente o mentalmente, que nos estamos quedando un poco colapsados, pues bueno, siempre hemos tenido ese apoyo y creo que en un partido de este tipo pues es decisivo, ¿no? Que la gente venga, que anime, que venga a disfrutar del partido y que bueno, que esté con nosotros como ha estado toda la temporada, ¿no? Y eso es, vamos, no es que tenga que pedirlo, sino que estoy convencido que va a pasar, ¿no? El sábado a partir de las 6 de la tarde, una nueva oportunidad del CAI Zaragoza de hacer historia en la Liga ACB.